Bueno, buenas tardes a todos. Asís, la Escuela Colombiana de Ingeniería y Dama, ha querido traer al conferencista Alexander Estancio Morén, quien nos va a acompañar durante esta charla. Alexander es PhD en Ciencias de la Computación, con énfasis en Ciencias de Datos y Magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad Pierre Marie Curie, París 6. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional y una importante trayectoria en gerencia estratégica en el sector privado y en el público en salud, pensiones, finanzas e investigación. Es experto en énfasis de análisis de datos con métodos estadísticos, machine learning e inteligencia artificial. Desde mayo, Alexander, desde mayo, trabaja y lidera la gerencia de datos y analítica en Agata. Agata es una, como nos va a comentar un poco Alexander, es una agencia de analítica de datos, ¿cierto?, de la Alcaldía de Bogotá, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que busca impulsar decisiones inteligentes basadas en el poder de los datos para transformar realidades. Un objeto de Agata es desarrollar un cerebro analítico sobre el cual vamos integrando más fuentes y capacidades que permitan democratizar la tarea. Entonces, Alexander, quedas con la palabra y bienvenido. Muchísimas gracias, Rodrigo. Voy a proyectar. Yo quisiera empezar por agradecer a la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, a la Dama Capítulo Colombia y a la CIS por la invitación que nos han hecho a presentar esta conferencia. Como decía Rodrigo, yo actualmente me desempeño como Chief Data Officer de Agata, gerente de datos y analítica, y Agata, pues, también como lo empezó a mencionar Rodrigo, es la agencia de analítica de datos. Es una empresa que nació en 2020 y con el propósito de impulsar decisiones inteligentes basadas en datos para transformar realidades sin hacer una alianza entre entidades claves del distrito, como son la ETB, el Grupo de Energía de Bogotá, la empresa de acueducto y otras entidades. Bien, hoy, como pueden ver en el título de la presentación, yo he decidido completar la presentación. Vamos a hablar de uso de datos alternativos para un caso de uso específico, y es para el acceso a crédito de población no bancarizada. Empecemos de una vez. La agenda para este día que les traigo es hacer un contexto, por qué es importante este proyecto que estamos desarrollando. Lo segundo es hablar sobre la arquitectura analítica de actores. Y ustedes van a ver que es una arquitectura analítica de alto nivel, para entender cuáles son los actores que interactúan en este marco, con cuáles roles y qué es lo que se hace en todo ese enfoque que hemos desarrollado. Acto seguido, en los puntos 3 y 4, vamos a tratar unos aspectos que para nosotros son fundamentales. Por un lado, la estrategia de gobierno de datos y por otro lado, la estrategia de seguridad y privacidad de la información. Este simposio es sobre gestión de datos, y los temas particulares cuando se trata de gestión de datos están, desde mi parecer, desde el enfoque que manejó en Agata en el gobierno de los datos, y una parte que también puede ser incluida en el gobierno de datos, que es la seguridad y privacidad de la información. Y finalmente, vamos a llegar al tema de scoring alternativos. Es cómo, utilizando data alternativa, data que es diferente a los datos que se utilizan en los scorings en las compañías de crédito, los bancos normalmente, otra data diferente puede aproximarse mejor al riesgo de una relación que no está bancarizada. Muy bien, empecemos por el contexto. Y es que el acceso que tiene el crédito a la población no bancarizada es unos retos importantes. Voy a mencionar varios de ellos. En un estudio realizado por la Banca de las Oportunidades en 2019, se concluyó que solamente el 49.4% de los adultos en Bogotá tienen o tenían productos de crédito activos. Es decir, la mitad de la población que podría tener acceso al crédito.
Y adicionalmente, en una presentación que nos realizó el IPES el año pasado, este espacio que queda, eh, porque solamente la mitad de la población tiene ese acceso, vemos que es ocupado por los prestadarios informales, mejores conocidos como el gota a gota, que ofrecen ese acceso fácil a los más necesitados, pero con tasas altísimas y a menudo con métodos coercitivos para garantizar el pago. Estos son dos retos importantísimos para este tipo de problemáticas. Em, Finalmente, una conversación, un diálogo con Acción Internacional, se reflexionaba sobre cuáles eran esas razones principales por las cuales el sector financiero no lograba aprovechar esa oportunidad, esa otra mitad de la población. Pues bien, se llegaron a tres conclusiones principales. Uno, que el riesgo es muy alto y a menudo no sabe la banca cómo medir ese riesgo para la población que no está bancarizada. La segunda razón es desde el lado de la gente, de los necesitados de crédito, de los que necesiten el acceso al crédito, es la desconfianza que se tiene en el sector financiero. En realidad es un tema también de educación financiera. Y es yo, como necesitado del crédito y que no tengo y que no soy bancarizado, no sé bien a qué tasas estoy pagando esos créditos. Aunque las tasas de crédito para los créditos pequeños sean altas, alrededor de la tasa de usura, 30.6%, eh, en junio de este año, para junio de este año, pues tiene diferencias efectivas anuales, estoy hablando, tiene diferencias importantes con las tasas que alcanzan esos créditos gota a gota. Y la tercera razón es que los clientes no son fáciles de alcanzar, no son fáciles de localizar geográficamente, no se pueden localizar fácilmente, desde el punto de vista de compatibilidad a través de dispositivos móviles, también son fáciles de alcanzar. Y llegar a esa población es muy complejo. Y estos temas se ven reflejados para todos los segmentos que componen esa población. ¿Quiénes? Las personas con negocios informales, mujeres, jóvenes y población de adultos mayores. Esta población en realidad lo que está buscando es tener acceso a ese crédito para poder atender sus negocios y poder mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida para su familia, acceso a educación, acceso a servicios públicos, etc. En realidad, por las razones que hemos visto en el año anterior, eh, por la naturaleza de esta población, ellos quedan calificados de la banca tradicional y no acceden pues, a los productos de crédito financiero. Y aquí es un punto muy importante, eh, y quiero hacer énfasis en ello, cómo uno puede aproximar, esa primera razón, aproximar el riesgo de la población que no está bancarizada. Hay unos estudios y unas experiencias internacionales que muestran que con el uso de otros datos diferentes a los que usa la banca tradicional puede acercarse y aproximarse a ese riesgo. Nosotros en el distrito, con la entidad del distrito, podemos tener acceso a datos, por ejemplo, de comportamiento de pago de servicios públicos. La aproximación allí es que uno puede decir que uno podría pensar, bien, una hipótesis a demostrar, es que el pago de servicios públicos, la manera en que la gente se comporta en el pago de servicios públicos, es una buena proxy de cuando las personas van a acceder a un crédito. ¿Cómo se concibe esto? Este es un proyecto, digamos, importante, que tiene varios aspectos y que tiene diferentes actores. Y lo que les voy a mostrar a continuación es esa arquitectura de alto nivel donde están los diferentes actores con sus roles. Para ir al grano, hay tres actores diferentes en un tipo de proyecto como este. Es un proyecto que necesita datos de diferentes fuentes para poder acceder o aproximar el riesgo de las personas para acceder a un crédito. Por un lado, las entidades del distrito, que tienen unas fuentes de datos como las que mencionaba antes, para, por un lado, caracterizar la población, pero por otro lado, tener algún comportamiento de la población en un tema en particular, servicios públicos. Por otro lado, tenemos aliados. Ágata y las entidades del distrito están habilitadas para hacer
para hacer préstamos, para hacer créditos. Entonces se necesitan aliados financieros que tienen un rol doble, un rol de también traer a la mesa datos para poder complementar los que se pueden tener con las entidades del distrito y por otro lado, hacer esa gestión de crédito frente a la población que necesita acceder. Y por otro lado está Ágata, que también tiene una función doble que es diseñar e implementar la infraestructura en la cual se pueden gestionar todos esos datos y, y al mismo tiempo aprovechar los datos. ¿A través de qué? A través de la construcción de modelos de scoring con esta data alternativa. Entonces, rápidamente, lo que hemos planteado aquí como infraestructura es que nuestra manera de trabajar es de manera colaborativa con los aliados financieros. Nosotros llegamos en la parte derecha a la construcción de un mecanismo de colaboración, que aquí llamamos sandbox, donde pueden ingresar, una vez los datos están allí dispuestos, tanto los científicos de datos de Ágata como los científicos de datos de los diferentes aliados y trabajar juntos de manera colaborativa el mejor modelo de riesgo de crédito que pueda aproximar el riesgo de las personas que necesitan crédito. En la parte superior tenemos que una vez están dispuestas o se tienen el acceso a las fuentes de datos de los distritos, Ágata realiza esa ingesta de los datos y luego hace un procesamiento de todos esos datos. ¿Qué es este procesamiento? Este procesamiento se trata de hacer integración de las diferentes fuentes de datos y además de integración también hacer enriquecimiento de esos datos y aplicarles los esquemas de calidad, de datos maestros, etcétera. O sea, todo el esquema que define un modelo de gobierno de datos para poder, con el resultado, que son los datos anonimizados, con calidad unificados, ingresarlos al sandbox. Por otro lado, los aliados financieros realizan una ingesta también y anonimización de datos al interior de su infraestructura tecnológica, la de ellos, y una vez tienen esos datos gobernados con calidad, también los disponen en el sandbox, que es el sitio común donde los científicos de datos de Ágata y de los aliados financieros vienen a trabajar para diseñar esos modelos de riesgo. Bien, como lo decía hace un rato en la presentación al inicio, hay un par de aspectos que para nosotros son fundamentales cuando se enfrenta a este tipo de proyectos. El primero de ellos, hay que diseñar una estrategia de gobierno de datos. ¿De qué se trata eso? Para nosotros, en Ágata, y un poco siguiendo a la referencia que es el DAMA, encontramos con tres pilares principales para abordar este problema. Por un lado, la estrategia de gobierno donde uno define políticas, lineamientos relacionados con el modelo que está implementando. Y en segundo lugar, la estructura y los actores, donde los actores de gobierno, donde se define ese marco operativo, donde los actores, con sus roles y sus responsabilidades, implementan o hacen seguimiento a la estrategia definida. Y finalmente están las estructuras de datos. Y las estructuras de datos se refieren a los dominios de datos que permiten pues, el despliegue adecuado del modelo de datos definido. Voy a entrar a hablar un poco más sobre cada uno de estos aspectos. Primero, en políticas. ¿Cuál es el enfoque que nosotros, en políticas y lineamientos, cuál es el enfoque que nosotros estamos trabajando? En primer lugar, hacemos una alineación con la arquitectura que estamos definiendo y que les mostré hace rato de alto nivel. Entonces, cómo se adoptan esos modelos y cómo a partir de esos modelos conceptuales se puede definir los dominios de datos. Una vez con esa alineación clara, pasamos a las actividades propias de gobierno. Se definen los dominios de datos. Y más adelante ustedes verán que les voy a mostrar un ejemplo de ello. Se define o se crean, por ejemplo, diccionarios de datos, se gestionan datos maestros, se hace una asignación de roles y responsabilidades, o lo que voy a volver en el slide siguiente.
Posteriormente, todavía en el tema de políticas y lineamientos, se definen esas directrices en términos de calidad de datos, cómo deben ser las actividades de remediación, cuáles son esos criterios de calidad, cuáles son esas reglas de calidad que atienden a esos criterios, por ejemplo. Y finalmente la gestión de datos más, eh, cómo es que se debe sincronizar los datos para estas fuentes que son heterogéneas. Con, este, con estas directrices claras, esas alineaciones claras y los pasos que se deben seguir, pasamos a el rol que debe jugar cada, o los roles que deben jugar en el marco del gobierno de datos del proyecto. Fíjense que aquí estamos hablando sobre un rol de datos para el proyecto, porque es un proyecto independiente. Entonces, en primer lugar, a nosotros nos parece importante que se conforme con el gobierno de datos, que va a tener un líder y que normalmente debe tener las principales cabezas del proyecto como miembros de ese comité, que permitan tomar decisiones relacionadas con los datos, decisiones críticas relacionadas con los datos, y plantear y aprobar ese tipo de directrices que estábamos mostrando en el slide anterior. En segundo lugar, además de esos actores, de esa ente rector que es el Comité de Gobierno de Datos, pues están los otros actores que son importantes dentro de los que son los dominios de datos, que son el propietario de los datos, el data owner, los administradores de datos, el data steward, y los custodios de los datos. Esa función de gobierno debe ser liderada por esa persona que también hace parte del comité de gobierno y con sus profesionales de apoyo. Esto debe estar en línea con seguridad de la información, con aspectos de seguridad de la información, con los aspectos de arquitectura de datos que mencionamos anteriormente y por supuesto con la tecnología en la cual se implementa y se desarrolla el proyecto. Finalmente, todavía dentro del banco de gobierno pues están esos dominios de datos que son como los conjuntos de datos que están lógicamente anotados por función de negocios. Y aquí, en este punto, yo quise traer o representar tres dominios de información de los que estamos trabajando en el marco del proyecto que estamos desarrollando en Ágata. El primero, sobre las personas, el segundo sobre los negocios y el tercero sobre el riesgo crediticio. En cuanto a las personas, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes, el dominio personal, tenemos diferentes subdominios de información. Los datos de identificación, un subdominio, los datos de contacto y los datos que más adelante van a ser fundamentales para el desarrollo de los modelos. Por un lado, los datos sociodemográficos, incluye localización, por ejemplo, y los datos de comportamiento en el pago de servicios públicos. Como ustedes saben, aparte, o como ustedes lo imaginan, a partir de esa definición de dominios, pues se pasa a determinar los datos críticos sobre los cuales se debe hacer seguimiento y establecer reglas de calidad. Y a partir de esas reglas de calidad, pues tomar las acciones de remediación que sean necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto. En cuanto a el dominio de negocios, pues tenemos también datos de identificación del negocio, datos de contacto del negocio y los datos de operación. Llamé negocios, también le llamamos empresas, pero en realidad el negocio es una palabra más apropiada para este dominio, porque se trata, son orientados más a negocios informales. En los datos de operación podemos tener ingresos de los negocios, egresos y todo esto que nos permita caracterizar bien la población dentro de esos modelos que vamos a desarrollar posteriormente. Finalmente tenemos los datos que son más datos, diría yo, analíticos o que se conocen como datos analíticos, donde encontramos los factores de riesgo propiamente dichos, es decir, ese comportamiento de las personas o que dictarán los modelos cuando están las personas y los modelos propiamente dichos.
Entonces, ustedes aquí tienen un ejemplo de los dominios de información que estamos trabajando en el marco del proyecto, de este proyecto. El complemento importante, aunque algunas personas lo meten dentro de la parte de gobierno de datos, es la estrategia de seguridad y de privacidad de la información. ¿Cómo lo estamos abordando en la data? Por un lado, eh, vale la pena decir pues, que se hace en un modelo de defensa en profundidad, donde tenemos diferentes capas. Tenemos una capa de controles administrativos, el perímetro físico, el perímetro lógico, la red interna, los equipos y las aplicaciones para poder llegar a los datos. Y ahí en la manera en que lo organicé quisiera empezar de atrás para adelante. En la última viñeta que les planteé, pues les planteo que un atacante que quiera llegar hasta los datos, pues, tiene que pasar los controles por las diferentes capas para poder llegar a los datos. Y siguiendo de atrás para adelante, es cierto que cuando uno empieza a definir este tipo de controles, uno, se, uno parece, pues, cae en la cuenta de que son redundantes. Pero esto no importa, lo importante es que cada capa sea, esté controlada, tenga los controles que permitan mitigar los riesgos asociados a esa capa, aunque entre capas parezcan redundantes. Por supuesto, para definir esos controles es necesario, en todo caso, hacer una identificación de riesgo, un análisis de riesgo por cada capa y plantear esas medidas de mitigación que permiten disminuir el riesgo, pasar pues, de un riesgo inherente a un riesgo residual que sea controlado y gobernado por el proyecto. Esas capas, esos controles que se han diseñado, pues tienen unas particularidades asociadas al alojamiento de este esquema. En el caso de Agatha, este esquema está alojado en la nube. Y aquí quise yo traer varios ejemplos que pueden ser ilustrativos sobre cuáles son ese tipo de controles mm, que deben llevar estas diferentes capas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a controles administrativos, tenemos los temas asociados a políticas y lineamientos de desarrollo seguro. Es fundamental que desde que haya unas políticas claras y lineamientos claros en el desarrollo seguro, pues porque esto permite justamente minimizar el riesgo de que desde el desarrollo hayan eh, unas brechas que queden abiertas de seguridad. Como ven, el perímetro físico eh, lo tenemos rayado, puesto que, dado que es en la nube, pues son unas capas de las que nosotros no ocupamos, es una capa de la que nosotros no ocupamos, sino que se, se ocupa el, el proveedor de servicios de nube. En cuanto a perímetro lógico, me parece importante mencionar, por ejemplo, que se debe establecer controles de acceso basados en el origen de la dirección IP. Y es una manera en la que nosotros estamos trabajando en ARAT. Para la red interna se deben de establecer políticas para, por ejemplo, desarrollo de acceso en equipos confiables y algo también en lo que trabajamos en Agatha es en la segmentación virtual para tener redes virtuales en la nube y tener un control preciso de cada red. En cuanto a equipos, esto es más clásico, pues temas de antivirus, anti-malware o firewalls locales, pero esto no solo aplica para equipos físicos, computadores, pero también si en caso de que sea necesario administrar la infraestructura como servicio o la plataforma como servicio, establecer esos controles en cuanto a antivirus, etc. Y también tenemos desde la capa de aplicación, que esto me parece súper importante, por ejemplo, si se está trabajando como en software como servicios, eh, el control basado en la identidad del usuario utilizando un doble factor de autenticación.
Esto permite, digamos, disminuir el riesgo de manera importante, como los especialistas en seguridad de la información lo conocen bien. Finalmente, en la capa de datos, aquí ponemos como ejemplo un cifrado de datos como parte fundamental para poder, para que si hay un acceso a esos datos, pues los datos no estén en claro. Y un tema que es fundamental y es esta relación que hay entre seguridad de la información y la privacidad o la protección de datos personales. Una vez analizados los riesgos de seguridad, y estos riesgos de seguridad tienen que ser en el ciclo de vida de los datos, acceso, modificación, etcétera. Y a nosotros nos parece importante algo en lo que considero que somos pioneros en Bogotá y en Colombia, y es que por el hecho de pertenecer, de habernos suscrito a la Alianza de Ciudades Inteligentes, seguimos un movimiento de Alianza de Ciudades Inteligentes que otros países, pero también estas otras ciudades que son parte de la Alianza de Ciudades Inteligentes. Y es que cada vez que se inicia un proyecto que implique datos personales, el uso de datos personales, se debe hacer un análisis de impacto a la privacidad previo al proyecto, al inicio del proyecto. Esto es para establecer esos riesgos que están en contra de los derechos de privacidad de los titulares, ¿no? También durante el ciclo de vida de los datos. Para el caso colombiano, pues, es referirse a los principios del tratamiento que establece la ley 1581. Entonces, para cada principio de estos, legalidad del tratamiento, finalidad, libertad del titular, se establecen, se aclaran y en esos y se establecen qué riesgos se pueden tomar en cada uno de esos principios. Cuando se tienen en cuenta, cuando se tienen claros esos riesgos, eh, inmediatamente se pasa a una determinación de los controles para mitigar los riesgos de privacidad. Entonces, fíjense que es diferente los riesgos de seguridad que hablamos en el ciclo de los datos y los riesgos particulares de privacidad. Esto nos permite estar más tranquilos desde el principio de la implementación de los datos, del proyecto, pero también permite, por otro lado, ir más allá de lo que exige la norma eh, y los seguimientos que hace la superintendencia, la SIC, de Industria y Comercio. Esto a nosotros, desde nuestro punto de vista, nos deja tranquilos porque sabemos desde el principio cuáles son los riesgos que estamos manejando y cómo los vamos a controlar. Y nos permite también darle una tranquilidad de cara a las personas que saben que estamos trabajando con sus datos. Y el último punto en temas de seguridad que quería mencionar es, digamos, esa disyuntiva que hay entre la protección versus la funcionalidad. Y en la gráfica, esta gráfica que es tomada del Archivo General de la Nación, es donde vemos cómo tenemos que utilizar los datos en cuanto a privacidad y utilidad. Y vemos que en el punto, en la parte hacia la izquierda, en el punto superior, pues vemos que si nosotros hacemos una información bastante privada, pues es una información que no es útil para su explotación. Pero si tenemos en la parte inferior una información con la máxima utilidad, pues también podemos reducir la protección de información, tener información segura, insegura. Lo ideal se sitúa en un sitio medio donde la información pueda ser útil y segura. Y eso nos lleva a los temas de cifrado, de anonimización y pseudonimización. En realidad, cuando nosotros necesitamos o no necesitamos los datos, y en particular los datos personales, eh, es mejor hacer que esa información, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, la identificación del usuario, el número de cédula, puede ser una información que se anonimiza completamente y es una información que no sirve para hacer explotación
estadística en los modelos. Pero si es una información que vamos a utilizar, pero necesitamos que tenga un nivel de anonimización, pues podemos utilizar las diferentes técnicas de pseudonimización para que pueda ser utilizada en una etapa posterior del proyecto. Bien, hemos hablado del esquema de gobernanza, del esquema de arquitectura, de seguridad y privacidad, y lleguemos ahora entonces a hablar del objetivo de este trabajo, que es llegar a hacer aprovechamiento de la información. Entonces, hablemos Ale- de eso. Alexander, un segundo te interrumpo. Si puedes apagar la pantalla, últimamente se está como cortando un poco la voz. Si Claro puedes que sí. cortar y seguimos. Da, Seguimos. ok, Perfecto, Alexander, gracias. ok. Ahí se ve la presentación. Ah, no, la presentación no. Ahí ya, Ok, ya. ¿La tenemos completa? sí. Perdón. Ok, muy bien. Listo. Poner en presentación y Entonces, listo. ahí está en presentación, ¿cierto? Sí. No, ¿No? no. Espérate. Ahí. Colócale en modo presentación. Bueno, ya. Para que se agrande un poquito. Listo. Perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces estamos en esta recta final, en esta última parte, No, Alexander, se nos donde volvió a perder. Qué pena interrumpirte. Dale por la presentación otra vez. ok, Ya. déjame, entonces, trato Allí, de salir, allí la vemos. Ahí estamos viendo tu pantalla. yo la quité, voy a volverla a poner para estar seguros. Allí está viendo mi pantalla, Sí, perfecto. Ahí estamos viendo tu pantalla. Tocaría únicamente ampliarla si puedes. Ah, se pierde. Es que se pierde. se pierde. Ok, Sí. No, no, ahí estamos esto bien. Listo. Listo. salió otra vez, Adelante. perdón. Dale, dale. Vamos a continuar así. Bueno, Es- ok. listo. Entonces, en cuanto a scoring alternativos, pues digamos, empezamos de una manera clásica, ¿no? Digamos que uno podría reducir la implementación de scoring de esas tres fases, que se parte de una base muestral donde tiene la información de caracterización de la población, información de contacto, defino, esta parte la hago más adelante, entonces tengo esa identificación de contacto, esa identificación de comportamiento en las obligaciones. Luego, hacia adelante, pues tengo una preparación de los datos, entonces, en particular si son variables numéricas o categóricas, todos los tratamientos propiamente dichos que se hacen sobre esas variables. Y finalmente llego a un modelo analítico que aquí, en el caso de scoring, pues son modelos supervisados de clasificación binaria, donde se busca predecir la probabilidad de default en el pago. Eh, Aquí lo que uno está interpretando es la voluntad de pago de las personas. Yo creo que aquí es también importante, por esto voy a pasar muy rápidamente, sino que considero que hablar de scoring no también de una fórmula, pues, eso le restaba un poco de rigurosidad a la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí hay temas de normalización y de estandarización para variables numéricas, pero solamente hago la mención y los expertos sabrán a qué nos estamos, de qué estamos hablando. Pero quisiera llegar a la discusión principal sobre scoring alternativo y determinar aquí un momento. Con respecto al scoring tradicional, digamos, el scoring alternativo se apunta a otro tipo de población que son prospectos no bancarizados. Igual que los tradicionales, buscan los scoring alternativos con predecir la probabilidad de no pago del crédito financiero y por parte pues, de estos clientes potenciales y reducir los niveles de subjetividad para la entrega de créditos no formales. Una cosa que es importante también cuando uno monta este esquema que les he mostrado acá es que estamos tratando de automatizar y optimizar el flujo en la entrega de los productos de créditos y en la parte final
el producto de crédito conforme a las políticas que tenga cada entidad. Estas entidades pueden ser bancos o pueden ser fintechs. La gran diferencia entonces acá es que el scoring tradicional trabaja con variables de comportamiento de pago en sistemas financieros. ¿Cómo la persona se ha comportado cuando ha recibido préstamos, créditos, tarjetas, hipotecarios y ese tipo de cosas? En el scoring alternativo no se cuenta con esa información. Entonces, por eso el comportamiento se puede aproximar, como decía hace un rato, con el pago, cómo se comporta la gente cuando paga servicios públicos, electricidad, energía, etc. Y entre otras, ¿no? Acá yo resumo de esa manera o enmarco de esa manera que se habla de servicios públicos, pero digamos otra información se puede utilizar. Por ejemplo, hay entidades, hay maneras de aproximar ese riesgo siguiendo el comportamiento en redes sociales de las personas. Acá nosotros no lo hacemos así, entonces lo que nos basamos es en los comportamientos con ese tipo de información de servicios públicos. Bien, unas enseñanzas a las que quisiera mencionar en este momento, y es que también a diferencia de los scoring tradicionales donde no se un score para todas las personas, los comportamientos en la población no bancarizada es muy diferente, y la experiencia ha mostrado, la experiencia nacional e internacional ha mostrado que lo más adecuado es diseñar diferentes scores para las poblaciones diferentes, es decir, segmentar la población de manera que cada población, cuando se tienen suficientes datos para que el modelo sea robusto, pueda tener su propio score. Algo que dice la experiencia, por ejemplo, es que el comportamiento de los hombres es muy diferente del comportamiento de las mujeres y que deberían hacerse scorings diferentes para cada una de dos poblaciones en scoring alternativo. Entonces, a manera de conclusión, yo quisiera mencionar cuatro aspectos que me parecen muy importantes. El primero es que el enfoque que debe adoptarse para el desarrollo de este tipo de proyectos, de esta importancia y con datos, con una gran cantidad de datos, es un enfoque como de industrialización de los datos, en donde estamos considerando arquitectura, gobierno y seguridad de información y desarrollo, aprovechamiento, pues analítica, aprovechamiento de los datos propiamente dicho a través de analítica avanzada. Ese enfoque de industrialización que termina por una oferta que hace el agregado financiero es importante tenerlo. Es decir, no es simplemente crear un modelo, sino tener ese enfoque completo para que se pueda automatizar el tema del crédito. El segundo punto sobre lo que quiero volver, y lo mencioné antes, es que algunas prácticas inteligentes posibilitan la realización de esa evaluación de impacto previo. Y nosotros trabajamos de esa manera en nuestros proyectos. Siempre que un proyecto implique datos personales, de las primeras cosas que se deben hacer es esa evaluación de impacto previa, de manera que uno pueda controlar adecuadamente, gestionar adecuadamente el riesgo, ¿no? Definiendo esos controles que se deben tener cuando se presenta una situación de riesgo, para mitigar que esas situaciones se presenten. Como decía hace un momento, es importante segmentar la población tanto como sea posible y que los datos lo permitan, para que los comportamientos particulares de las poblaciones se puedan recoger. Y finalmente, como lo mencionaba Rodrigo al inicio, en este tipo de proyectos, este es como desde Ágata, nuestro primer paso a lo que es un cerebro analítico, un data brain, que nosotros estamos trabajando y que queremos construir con el objetivo de democratizar el uso de los datos, donde una vez que tengan todos los datos, se pueda resolver problemas de este tipo, este caso de uso, pero que se puedan acceder o plantear otros casos de uso que se puedan resolver a partir de data que esté gobernada
con calidad. Esto era lo que traía para contarles. Les agradezco mucho su atención y quedo atento si tienen alguna pregunta. Gracias, Alexander, por tu participación. Excelente participación. Creo que nos queda muy claro el tema de modelo de scoring. Es un modelo que en realidad ha desarrollado la agencia de datos Ágata y la alcaldía de Bogotá con ese propósito, con el propósito de aumentar la bancarización. Digamos que son metas a nivel nacional y con estos datos y este modelo que se tiene, pues muy seguramente va, cuando los bancos se apoyen en esto, va a ayudar mucho la bancarización. Yo tenía una preguntita, Alexander, claramente, y es que en este tipo de modelos, ¿tiene alguna diferencia el tratamiento que se les da, digamos, a la banca normal que a las fintech? Porque hay muchas fintech que aparecen en el mercado y que obviamente ya se están relacionando muy directamente con esos ciudadanos finales que por intermedio de un celular pues podemos lograr cosas interesantes. No sé si habrá alguna diferencia o bueno, ambas suman para que se logre un tema de bancarización bueno. Aquí nosotros, muchas gracias por tu pregunta, Rodrigo, lo que nosotros estamos haciendo es traer a esos diferentes actores. Cuando decimos aliados financieros, incluimos fintechs. Y otra cosa que mencioné durante el desarrollo es que el tratamiento de los datos y la construcción de los modelos se hace en conjunto. ¿Por qué lo hacemos así? Justamente para eh, tener la experiencia de los dos lados, nuestra experiencia como Ágata en el desarrollo de modelos analíticos, pero la experiencia también de las fintechs eh, en, el, en el acercamiento con las personas y en el desarrollo también de modelos analíticos. Ya han avanzado en ese punto. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar de manera mancomunada, de manera que juntos podamos lograr el mejor modelo de riesgo crediticio alternativo que se pueda tener. Perfecto, perfecto, Alexander. Tenemos unas preguntas de la gente. A ver, te las voy a leer. Mm, Luis Alejandro Macuaba pregunta, en una estructura organizacional como la de una entidad financiera, ¿en qué lugar debería estar la función del gobierno de datos? Esa es una muy, muy buena pregunta. Normalmente, el gobierno de datos debe, lo importante del gobierno de datos es lo primero que yo mencionaba, esa estructura de roles y actores. Eh, entonces, la primera recomendación que yo daría es eh, que sean los principales directores de un banco, los principales líderes, los vicepresidentes del banco, que hagan parte de ese comité de gobierno de datos. Ahora, ¿quién lidera el comité y quién lidera la función? Eh, lo que yo he visto y que me parece una buena práctica es que más está asociada hacia el área de riesgos de los bancos. En todo caso, me parece que no debería estar en el área de tecnología, en la vicepresidencia de tecnología, porque allí la vicepresidencia de tecnología y la tecnología en particular lo que hace es, o su principal función en el gobierno de datos es como custodio de los datos. Entonces debe ser una persona de negocio, eh, mejor que sea el área de riesgos, porque es un área, o planeación, porque es un área transversal al banco, a la institución. Ok, clarísimo, Alexander. Una segunda pregunta, Yasmín Cuellar dice, si son personas que no tienen comportamiento de pago, ¿cómo modelas o cómo construyes la variable objetivo? ¿Puede utilizarse comportamiento en pago celular, suscripciones, televisión, Netflix? Aclaremos un Sí, poquito eso. sí, claro que sí. En realidad, como decía acá, nuestro principal insumo es el pago de servicios públicos, entonces puede ser cualquier cosa. ¿Cómo pagas el agua? Entonces, si lo pagas, la, la base de datos de pagos del agua lo que trae es las moras que tienes. Entonces, la proxy es que si estás pagando bien el agua, si no entras en mora o si entras en mora solo de 30, pues eres una buena pagadora, dependiendo de la ventana que defines. Entonces, sí se puede utilizar, por ejemplo, pago de celulares. De hecho, hay compañías que lo utilizan, el pago de celulares, para determinar
que si pagas bien tu celular, pues es la próxima de que vas a pagar bien un crédito de cierta cantidad de dinero. Lo importante de todas formas acá es que al final tú lo que estás haciendo es educar a la gente para que tenga un comportamiento adecuado de cuando se presta un crédito. Uno está haciendo una aproximación a través de una variable diferente, pero estás educando a la gente al mismo tiempo. Y esa es una función de la fintech o del banco. Y además de ello, uno se da cuenta realmente de que el modelo está funcionando cuando hace el seguimiento de las cosechas y se da cuenta de que el modelo está prediciendo bien porque los que yo puse de 10 por ejemplo, pues sí están teniendo el comportamiento de un 10 comparado con un 6. O sea, hay menos personas, hay más personas que pagan el 10 y menos que pagan el 6. Se requiere, pues, de todas formas, ese seguimiento posterior. No se termina en la construcción de modelo, sino ese seguimiento posterior en todo caso. Pero la respuesta es si se puede utilizar en los datos que está planteando y construir la variable de respuesta a partir del comportamiento con el servicio público, con el celular, con Netflix, etc. Alexander, perfecto, clarísimo. Nos queda una última pregunta. Dice, en el modelo de scoring, ¿cierto? ¿Cómo están involucrados los temas de analítica geoespacial? O si tienen sentido, pues. En los modelos de scoring, pues, en los que yo he trabajado personalmente, en los que he visto, digamos, la analítica geoespacial no hace parte de las variables del modelo, ¿no? Eh, la, los temas espaciales se utilizan después para plantear estrategias de cómo yo me acerco a una población. En todo caso, me parece una muy buena pregunta. Como te digo, no lo hemos trabajado dentro del modelo analítico, más allá de utilizar, no sé, eh, la localidad donde está la persona, que puede ser una variable discriminadora, pero no hemos hecho analítica por ser propiamente dicho, sino que lo que consideramos que se puede utilizar para estrategias de acercamiento a la población. Perfecto, Alexander. Yo creo que estamos llegando al final. Yo creo que ha sido una presentación excelente, Alexander. Ese es un tema bastante innovador y todos estamos esperando que en realidad modelos como este puedan las entidades bancarias tenerlo, ¿cierto? Para lograr ese tema de bancarización, para lograr sobre todo que accedan a créditos con intereses mucho más bajos, no estar metidos al tema de gota a gota que tú mencionabas al comienzo. Bueno, es un beneficio para toda la comunidad y obviamente si la alcaldía de Bogotá lo lidera pues muy bueno con su oficina Agata. Muchas gracias, Alexander. Yo creo que no hay preguntas adicionales. Y bueno, clarísimo. Muy amable, Alexander, Muchas por gracias, tu Rodrigo, y ayuda y muchas por tus gracias a conceptos. todos. Bueno, Bueno, que estén muy bien. hasta luego. Hasta luego.